Estamos muy agradecidos, hermanos amados, por este tiempo. Quizá usted saca un tiempo de su quehacer diario para escuchar la palabra de Dios. Para nosotros es un gozo estar con ustedes nuevamente en este lugar compartiendo la bendita palabra. Vamos a ver que el Espíritu Santo obre en esta noche. Nuestro tema en esta noche se llama Jesucristo, Dios hombre. Jesucristo, Dios hombre. No hay Navidad si no hay Jesucristo. No hay salvación si no hay Jesucristo. No hay vida eterna si no hay Jesucristo. Porque la Biblia dice que el único camino a la vida eterna es Jesucristo. Por lo tanto, la Navidad no interesa si fue en diciembre el nacimiento de Cristo o en junio. Hay alguna discusión ahí. Eso no nos debe preocupar mucho. Pero lo importante es que Él vino y nació en un pesebre. Así que nosotros, todo el mundo cristiano, ya se prepara para este tiempo de fiesta, como dicen, fiesta navideña, y recordando que eso es lo más importante, recordando el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Así que, hermanos amados, sin Cristo no hay Navidad. Sin Cristo no hay Navidad. Así que en esta noche vamos a compartir Jesucristo, Dios hombre. Hoy hemos tenido diferentes dificultades, diferentes luchas. Ahí también tenemos las hojitas que ustedes pueden compartir ahí con los que están presentes. Así que para que lleve ahí su tema a su casita y pueda estudiar también usted. Hermanos amados, en estos últimos meses hemos visto que aún ministros reconocidos rechazan que Cristo es el Hijo de Dios. Así como algunas sectas dicen que Jesús solamente fue un instrumento. Unos dicen que no es el Hijo el que manda, sino el Padre, como algunas sectas. Pero Jesucristo es Dios. Él es Dios. Así que por lo tanto, hermanos amados, vamos a estudiar un poquito. Vamos a meditar en esta parte de la palabra del Señor. Vamos a empezar primero con 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Ese es el Cristo que yo sirvo y usted sirve, amado hermano. Es el Cristo que servimos. Por eso es un misterio grande, maravilloso, precioso para nosotros. Él se manifestó en carne, dice la palabra. Dejó su trono, dejó su gloria y se hizo carne igual que nosotros. También, hermanos, no nos olvidemos que la doctrina de Jesucristo es primordial dentro de la teología cristiana. No se puede prescindir de ella. La persona y obra de Jesucristo es el fundamento de la doctrina cristiana. Así que, hermanitos amados, Cristo es el centro de la iglesia. Sin Cristo no hay iglesias cristianas. Cristo es el centro de la iglesia, es el centro del hogar. En mi familia, el centro de mi casa es Jesucristo. Así que por lo tanto, hermanos amados, debemos entender lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra, está en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Ahí está escrito también, así que podemos leer juntos. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya.
Así que, amados hermanos, toda la gloria a Jesucristo nuestro Señor. Dice que Él, siendo Dios, estando en su trono, en su gloria. Por eso, hermanos amados, no me cansaré de repetir, el hombre fue de mal en peor. La humanidad empezó a pecar contra Dios. Aún su propio pueblo, Israel, pecó contra Dios. Cuando usted lee el libro de Romanos, y voy a leerlo para que ustedes entiendan, en el libro de Romanos, ahí hay un texto, y vamos a abrir nuestras Biblias ahí, si usted ahí su manito, sus Biblias, en el Romanos, vamos a leer ahí un texto, hermanos amados, cómo era la condición del hombre. En el capítulo 3 de Romanos, dice la palabra, miren lo que dice la palabra, en el verso 9, capítulo 3, verso 9, dice la palabra, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos estáis bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. Escucha, hermanito amado y hermana. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aleluya. Mira lo que dice la palabra del Señor. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que, hermanos amados, la palabra dice, vamos a terminar la lectura hasta el verso 18, dice la palabra, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Quiere decir que el hombre llegó a un extremo, su pecado, su maldad. Y Dios incluso dio la ley dándole esperanza al hombre, que cumpliendo la ley pueda servir a Dios y ser un hombre diferente, una mujer diferente. Pero aún ni la ley pudo cambiar al hombre, amados hermanos. La naturaleza del hombre, dice la palabra, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Esa era la condición del hombre en esta tierra, la maldad, el pecado. Miren lo que está pasando hoy día. Acá en el Perú, hermanos, cada día muere gente. Hombres que asesinan a sus esposas. Sicarios que matan, hermanos, cada día a seres humanos, entre seres humanos se asesinan. Hombres que roban sin piedad, maltratan, matando a las personas. Hoy la maldad ha llegado al extremo, amados hermanos, no solamente en el Perú, yo creo, hermano, en diferentes partes del mundo. La violencia, la maldad, la droga se vende como cualquier cosa. Hermano, la marihuana, asesinando gente inocente, niños, adolescentes, jóvenes, hermanos, mueren cada día intoxicados por la droga. El pecado, la maldad ha llegado al extremo. Y el Señor dice en su palabra que el pecado del hombre llegó al extremo. Y hermano, no había ni siquiera quien busque a Dios, ni siquiera uno. Me imagino que el Señor dijo el Padre, el Espíritu Santo se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? No hay ni uno que busque a Dios. Todos pecan contra Dios. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en una reunión el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Entonces el Padre estaba diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y el Hijo dijo, fácil, dijo, yo voy a dar mi vida por ellos. El Padre, me imagino que miró, dijo, ¿vas a bajar? ¿Vas a ir a ver? ¿Vas a ir a ver allí a dar tu vida por esas personas? Y él dijo, sí, Señor, yo voy a bajar, papá. Padre, yo voy a bajar. Miren, hermanos amados, Dios tuvo que intervenir porque si no, nadie sería salvo. Nadie, ningunos. Por eso que, hermano, la doctrina de Jesucristo es muy importante para nosotros. Hemos leído ahí ese texto de Filipenses capítulo 2, verso 2 al 11. Dice la palabra, amados hermanos, que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, el único Dios que puede cambiar el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Qué lindo, ¿no? Así que es precioso, amados hermanos. Sin Cristo no hay cristianismo, ni existe posibilidad de salvación alguna. En ningún otro hay salvación, dice la palabra. En ningún otro. No es en Mao Zedong, no es en Mahoma, no es en el Papa, no es, hermanos amados, en ningún hombre, no es en Ataucusi. Quien hombre se levanta y diga yo soy el Mesías, no puede salvar. El único medio de salvación es Jesucristo. Él es el único camino, no hay otro, no hay otro. Tú puedes arrodillarte una imagen, a tu Virgen María, a tu San Josecito, San Pedrito, pero no te pueden salvar. El único que vino y derramó su sangre y resucitó al tercer día es Jesucristo. Él es el único que puede salvar tu alma y sanar tus dolencias. Primero, la humanidad de Cristo. Vamos a ver un poquito la humanidad de Cristo. Tuvo nacimiento humano. Jesucristo descendió de su gloria. Dice, lo cubrió el Espíritu Santo a María. Y María concibió de Dios. Así que tuvo nacimiento humano. Nació como igual que nosotros. Vamos en Mateo capítulo 1, verso 18, dice la palabra. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José se entera que su mujer está embarazada antes del matrimonio. Entonces se da una sorpresa, él quiere dejarla porque amaba a María. Pero el Espíritu Santo también, y un ángel del Señor le habla a José, le dice, no temas tomar a tu mujer. Vamos en Mateo capítulo 1, verso 21, dice, y dará a luz y llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa salvador, que sí que Dios vino para salvar al hombre, porque como leímos en Romanos, no había ni uno que buscara a Dios. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso está en Mateo capítulo 1, verso 23. También está en Isaías 7:14. Tuvo hermanos de José y María. Jesús tuvo también hermanos, no era el único. Aunque Jesús fue el primogénito, pero él tuvo más hermanos. Así que en la Biblia también lo menciona, los hermanos de Cristo. Así que él tuvo más hermanos. Entonces la gente le dijo, cuando lee usted Mateo capítulo 12, verso 47, le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan. Así que él fue el primogénito. Pero después María tuvo más hijos. Hay mucha gente que piensa que María no tuvo más hijos, que fue virgen, que Jesús no sé por dónde había salido. Y eso no es así. Una vez que nació Jesús, ya no fue virgen. La concepción fue en su virginidad, pero una vez que nació, nace como cualquier ser humano. Por lo tanto, después tuvo más hijos. Eso está escrito en la palabra de Dios también. De repente algunos no leen mucho la Biblia, pero está escrito en la palabra. Eso está en Mateo capítulo 12, verso 47. Tuvo hermanos de José y María. Jesús se sujetó a todas las limitaciones de un humano y en un cuerpo humano, como veremos en la palabra de Dios. Como humano, él se sujetó igual que nosotros. Por eso que usted va a ver, hermano, que Jesús tuvo hambre. Jesús se cansó, él tenía que dormir. Porque Dios no duerme. Él tuvo que dormir como hombre. Él también se molestó como nosotros. Así que, amados hermanos, él vino a esta tierra como hombre. Dios hecho hombre. Emmanuel, Dios con nosotros.
Vamos a la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, verso 40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual ha oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No esto hizo Abraham? Abraham escuchó de mí, habló de mí, dice Jesús. Así que, hombre, Juan capítulo 8, verso 40. También dice en Lucas capítulo 24, verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que algunas, en el tiempo de los apóstoles, había sectas que decían que Jesucristo era un espíritu, que no había venido en carne. Por eso que en la epístola de Juan dice: todo creyente que rechaza que Cristo no ha venido en carne, dice, ni lo reciban. Así que, hermano, nosotros como iglesia creemos que Cristo vino en carne. Por eso aquí en el mismo evangelio lo menciona: mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Lucas 24, verso 39. En Cristo hallamos las características del ser humano, de un ser humano. Ahí vamos a ver algunos textos que he añadido, lo voy a poner rápidamente. Dice, por ejemplo, poseía cuerpo, alma y espíritu, igual que nosotros. Nosotros somos tricótomos. Tenemos un cuerpo, alma y espíritu. Él tuvo sed, dice Juan 19, verso 28. Tuvo hambre, Mateo 4, verso 2. Tuvo sueño, Mateo 8, 24. Sintió cansancio, Juan capítulo 4, verso 6. Se entristeció, Mateo capítulo 26, verso 30. Quiere decir, amados hermanos, que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra como hombre igual que nosotros, con alma, cuerpo y espíritu. Se presenta como un hombre santo. Claro, porque Él fue el único, dice Hebreos, que Él fue el único perfecto, santo, sin mancha, apartado de los pecadores. Así que Él fue el único hombre perfecto, santo, que venció el pecado y la maldad y restauró lo que Adán había perdido. Entonces acá en la palabra, vamos a ver en Lucas capítulo 1, verso 35, dice la palabra: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. Ya era santo desde el vientre de su madre. No hay duda de la verdadera humanidad de Jesucristo. Vamos a leer en Lucas capítulo 2, verso 40. Dice la palabra: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, ¿cómo Dios va a crecer? No, Señor. Él vino como hombre, Dios hecho hombre. Él creció igual como todos los seres humanos. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Desde niño ya fue ungido. Por eso que Cristo significa ungido, el ungido de Dios. Desde el vientre ya estaba ungido. ¿Se acuerdan cuando fue a su prima y abrazó a su prima? Y dice que Juan Bautista estaba en la barriga de la prima. Cuando la abrazó, él lo bautizó con Espíritu Santo. Empezó a saltar en la barriga de la prima. Ya el Señor, el bautizador, mira, tocando a Juan el Bautista. Así que, hermanos amados, segundo, la divinidad de Cristo. Cristo como Dios. Eso es lo que en estos tiempos ahorita, en este tiempo, están apareciendo religiones aún que han sido cristianas, viejos ministros, diciendo que Cristo no es Dios. Es terrible, amados hermanos. Porque si no es Dios, entonces ¿por qué dice que descendió del cielo? Vamos a leer unos textos aquí, pero antes quiero leer con ustedes un texto ahí en el Evangelio de Juan. Abran sus Biblias ahí. Miren en el capítulo 1. Dice la palabra
en el Evangelio de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, este era en el principio con Dios. Él es Dios, descendió de su gloria. Vamos a ver, hermanos, algunos textos en este punto, la divinidad de Cristo. Vamos a leer en Mateo capítulo 1, verso 18, dice la palabra. Su nacimiento de Cristo fue sobrenatural. Sobrenatural. Dice la palabra, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, mucha gente festeja la Navidad. Uy, regalitos, obsequios, y adornan su casa. ¿Así adornarán su corazón? Porque hay mucha gente adúltera, borracha, mentirosos, estafadores, asesinos, hay Navidad, pero su vida está peor que el más vil pecador. Jesús fue no solamente un hombre santo, Él es Dios, y Dios es santo también. Vamos con la palabra de Dios. Dice, el nacimiento de Cristo fue sobrenatural. Dice la palabra, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo cubrió. En Lucas capítulo 1, verso 35, dice la palabra, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento habla del nacimiento de un Mesías. Hace cientos y miles de años atrás ya los profetas habían hablado de la venida de un Mesías, de un Salvador a esta tierra. Entonces en el Antiguo Testamento habla del nacimiento de un Mesías de origen divino. Vamos a la Biblia, en Isaías capítulo 9, verso 6 dice la palabra de Dios, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Porque la paz solamente hay en Cristo. El mundo, la ONU quiere hacer paz en esta tierra, el presidente quiere hacer paz, los gobiernos quieren hacer paz, pero la verdadera paz está en Cristo Jesús. Cuando Él venga a gobernar en el milenio, hará paz completa. Adiós delincuencia, adiós robo, adiós todas esas maldades del hombre. Cristo tendrá el control. Aleluya. Y ese día habrá paz completa, dice en Isaías capítulo 9, verso 6. También leemos en Salmo capítulo 1, del 7 al 12, dice la palabra, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engrandeceré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Le está diciendo al Hijo. Así que, amados hermanos, está en Salmos capítulo 1, versos 7 al 12. También dice en Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nacerá el eterno, el que no tiene principio ni fin. Él vendrá sobre Israel. Por eso la Biblia dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Por eso que Dios pasó la gracia a los gentiles, que somos nosotros. También llegó la gracia para nosotros. Pedro ni Juan y los apóstoles pensaban que los gentiles serían salvos también. Ellos pensaban que la salvación era para el pueblo judío. Pero el Señor, como Israel no quiso recibir al Mesías, pasó la gracia a los gentiles, a nosotros. Así que, hermano, ahora podemos ser salvos judíos y griegos en Cristo Jesús. Aleluya. En los evangelios se le designa a Jesús que es Dios. En los evangelios habla que Jesucristo es Dios. Oigan pastores, esos predicadores que niegan a Jesucristo como Dios. Abre bien tu oído. Está en la palabra del Señor.
Dice la palabra, dice en Juan capítulo 1, verso 1 y 2, hemos leído ya hace unos minutos, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos a leer Juan capítulo 5, verso 20, dice la palabra, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Aleluya. Y la vida eterna. Nadie puede dar vida eterna si no es Dios. Y Jesucristo como Dios da vida eterna a quien cree en Cristo. Así que, hermanos, es algo precioso hermanos amados. A nosotros nos debe animar, nos debe fortalecer como hijos de Dios, que el mismo Dios nos dio vida eterna. 1 Juan capítulo 5, verso 20. También Romanos 9, 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de las cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Dice, por el cual, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios. Cristo está en mi corazón, pero también es Dios. Dios está en todas partes. Él creó todas las cosas, los cielos, la tierra, los árboles. También dice la palabra que en esa cruz, aunque Él murió en esa cruz, como hombre derramó su sangre. Esa sangre tiene poder para limpiar pecados y sanar enfermedades. Él no ha cambiado, hermano. Él ha hecho toda para la gloria de Él. ¿Cuántos se cambian, hermanos? Qué hermoso, amados hermanos, la palabra de Dios. Vamos en Hebreos capítulo 1, verso 8, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Eso está, hermanos amados, en Hebreos capítulo 1, verso 8. En el Nuevo Testamento a Cristo se le reconoce diferentes atributos que solamente Dios puede tener, que solo pertenecen a Dios. Vamos a ver rápidamente eso, porque yo creo que ustedes lo estudian en doctrina. Él es omnipotente, Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Él levantó a los muertos, a Lázaro lo levantó con manos poderosas. Para Él no hay nada imposible. Aleluya. Dijo, Lázaro, levántate, y salió caminando Lázaro, porque para Él no hay nada imposible. Dice en Mateo 28, verso 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder. Hasta el diablo se sujeta ante el poder de Cristo Jesús. Aleluya. También es omnipresente, Él está en todas partes. Él está aquí con nosotros. ¿Cuántos se cambian, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo está con nosotros? Él está aquí. Dice, Él es omnipresente, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, verso 20. Yo estoy con vosotros. Está con usted, está conmigo, está con usted, está conmigo. Él anda conmigo, Él camina con nosotros. Él está con sus hijos y los cuida, los guarda. Dice hasta el fin del mundo, hasta que nos lleve, estará con nosotros. Él es eterno. En Apocalipsis capítulo 4, verso 8 dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Su eternidad. Él es Dios eterno. Él no tiene principio ni fin. Por eso en Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Él no cambia, es el mismo. Aleluya. Él es omnisciente, Él conoce todo. A Él no le podemos engañar. No sé cómo hombres le quieren engañar a Dios. Se esconden en una habitación, cierran la puerta, pecan contra Dios, quieren engañar a Dios. Tremendos sinvergüenzas. No saben que Dios está en todas partes. Así te metas tú un cuarto, un hotel, adulterar, fornicar o emborracharte, drogarte. Dios está en todas partes.
Él mira cómo tú caminas, cómo andas delante de Dios. Él es omnisciente, Él conoce todo. Dice la palabra, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Eso está en Juan capítulo 16, verso 30. Él conoce todo. También dice en Hebreos capítulo 1, versos 11 y 12, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Él es eterno, hermano. Él no solamente conoce, Él es eterno, está siempre con nosotros y seguirá estando en esta tierra con sus hijos. Él es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice la palabra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vino a su creación y su creación lo rechazó, no quiso saber nada de Él. Por eso dice, al mundo vino y el mundo lo rechazó. Pero el mundo no le conoció, dice Juan capítulo 1, verso 3 y el verso 10. Él es sustentador. Uy, ¿qué me van a decir, amados hermanos? En esta pandemia, Él me ha sostenido como la niña de sus ojos. Yo pensé que no iba a comer bien, pero he comido, hermano. Miren, yo creo que estoy un poco más gordo que antes. Dios nos ha bendecido, hermanos amados. Ya aparecía arrocito, ya aparecía esto, ya aparecía el otro. Dios es sustentador. Él es el que provee todas las cosas. Él toca los corazones de los hijos para mantener a sus siervos, amados hermanos. Todo este tiempo he visto la mano poderosa de Dios. Yo un día estaba pensando, ¿y cuándo comeré mi caldo de gallina? Y llegó la gallinita, hermano. Un tremendo caldo. Papá mandó, hermanos, porque toca a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que, hermanos, Él es sustentador de todo lo que existe. Hebreos capítulo 1, verso 3 al 12. Tiene el poder para resucitar a los muertos. Si Él quiere, levanta a los muertos. El día domingo estuvimos hablando sobre el tema de Lázaro, la muerte de Lázaro. Estuvo muy bonito, así que estuvimos juntos con ustedes. Así que, hermanos, Él tiene poder para resucitar a los muertos si Él quiere. Él tiene poder. Para Él no hay nada imposible. En la Biblia vamos a encontrar muchas personas que volvieron a la vida. No solamente Lázaro. Tabita, por ejemplo, volvió a la vida. Estaba muerta cuando llegaron. Estaban llorando. Ay, se murió esta muchacha. Ay, pobrecito. Jesús, hermano, entró allí uno de sus siervos y le dijo, levántate. Y se reincorporó. Así que, hermanos, para Él no hay nada imposible. Él resucita a los muertos. Dice en Juan capítulo 6, verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que no solamente levantan en estos tiempos los muertos. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero, y los que vivimos seremos arrebatados, dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. También dice en Juan capítulo 6, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es el problema, hermanos? Ahora, como seres humanos, nosotros tenemos miedo a la muerte. Yo también. En cierto momento yo tengo temor de que algún día voy a morir. Pero ¿por qué tenemos miedo de morir? Si nosotros somos hijos de Dios, en ese segundo que el Señor nos lleva, aparecemos a la presencia de Dios. Estamos con Dios. En ese segundo que partimos, estamos con Dios. Así que cuando mi madre, por ejemplo, cerró los ojos en mis brazos, cerró los ojos, apareció con Cristo. Porque ella era una hija de Dios. La mamita falleció aquí en la casita. Cerró los ojos, apareció con Jesús, a quien amaba, a quien servía con todo su corazón. Así que, hermanos amados, no debemos tener temor a la muerte, porque así está establecido. Todos algún momento vamos a partir de esta tierra. Pero hay una recompensa para los hijos de Dios.
estar con Cristo por la eternidad. Así que, hermano, no debemos preocuparnos el día que vamos a morir. No debemos preocuparnos, hermano. Debemos vivir cada día como si fuera el último día que vamos a tener en esta tierra. Amar, disfrutar, bendecir. Ya dejemos de estar discutiendo y peleando entre nosotros, amados hermanos. Disfrutemos lo que Dios nos bendice. Así que, hermanitos amados, aquí la palabra. Vamos a ver otro texto más. Está en Juan capítulo 11, verso 25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Así que, hermanitos amados, miren la palabra de Dios, que regocijo nos da. Jesús perdona pecados, porque solamente Dios perdona pecados. Ninguno puede perdonar pecados. Yo no puedo perdonar pecados, amados, ni el Papa se atribuye diciendo que yo puedo perdonar pecados. Nadie, ni el cura puede perdonar pecados, amados. Nadie puede perdonar pecados, solamente Dios. Miren la palabra del Señor. En Marcos capítulo 2, versos 5 al 7 dice la palabra: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales gavilaban en sus corazones, porque ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tenían razón, porque Jesús es Dios. Por eso que él podía atribuirse, le dijo: tus pecados te son perdonados, dijo así. El único Jesucristo, el único Jesucristo. Nadie más puede perdonar pecado. Dios, solamente Dios. Jesús pide que se le adore a Cristo. Jesús pide que se le adore, que se le adore. En esta noche, antes de empezar el culto, hemos estado adorando al Señor, al sanador, al creador, al dueño de la palabra. Hemos estado adorándole, alabándole al empezar este culto. Tenemos un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Y nos ponemos en las manos del poderoso y le adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Así que Él le agrada que su pueblo le adore. Así que, hermanos amados, Él se agrada. Vamos ahí en Filipenses capítulo 2, verso 10, dice la palabra: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 10. Toda rodilla se doble y le adore a su creador, al Rey de reyes y Señor de señores, es Jesucristo. Él merece toda adoración. Por eso, hermanos, no debemos cansar de adorarle todos los días a nuestro Salvador. Punto número 3, los nombres de Cristo. Rápidamente, hermanos, vamos a ver los nombres de Cristo. Revelan su naturaleza. Se da a conocer a través de los diferentes nombres como aparece en la Biblia. Diferentes nombres de Jesucristo. Vamos a ver, el título de Hijo de Dios. Hijo de Dios. Enfatiza su divinidad. Eso está, hermanos, en la Biblia, en Mateo capítulo 11, verso 27. Dice, el título de Hijo de Dios, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estamos hablando del Hijo de Dios. Es decir, que el Padre y el Hijo conocen todo lo que existe, tanto visible e invisible, todo. Mi futuro lo conoce Dios, el Hijo también. Así que, hermanos, Él conoce todo. Como Hijo de Dios, Él conoce todo. También otro texto tenemos en Mateo capítulo 24, verso 36. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De los grandes juicios de Dios que vendrá a esta tierra, mi Padre, indudablemente el Hijo también. Porque dice: mi Padre y yo somos uno. Vamos a ir. La expresión Señor resalta su poder y autoridad. Señor. ¿Cuánto yo digo? Señor Jesucristo. ¿Saben qué significa Señor? Amo. ¿Le servimos a Jesucristo como si fuera nuestro amo? ¿O como si fuera nosotros los amos?
Porque a veces, hermano, ni siquiera oramos a Dios. ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuántas veces lees la Biblia al día? Si el Señor es tu Señor, ¿cuántas veces le adoras a Dios en el día? Él es tu Señor. ¿Le obedeces a Dios? Él es tu Señor, Él es tu dueño. Nosotros somos siervos. Así que, hermanos amados, dice la palabra Señor. En el Romanos 1:7 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz. También en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Él es quien nos da sabiduría y revelación. Jesucristo. Qué lindo sería que hoy la iglesia tengamos no solamente sabiduría y revelación, tuviéramos discernimiento. Hoy día tantos mentirosos y falsos se meten a las iglesias. ¿Cuántos hermanos que no sirven a Dios? Falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, hermanos, se meten a la iglesia, engañan. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado en adquirir sabiduría y pedir la revelación de la palabra de parte de Dios y sobre todo discernimiento de la palabra del Señor. Así que, hermanos amados, es lo que pide en Efesios capítulo 1, verso 17. Cristo significa ungido de Dios. Eso está en Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. También el nombre de Jesús describe su ministerio. Jesús, dice acá, ya hemos dicho que Jesús significa Salvador, ya ustedes lo saben ya. Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre de Jesús, por eso que en el nombre de Jesús se echa fuera demonios. Ahora, ¿ustedes han leído la Biblia o no? A ver, ahora vamos a recordar un poquito. Dice que los discípulos de Pablo empezaron a echar fuera demonios, pero en el nombre de Pablo. Ningún demonio puede sujetarse a ningún hombre humano terrenal. Así que los demonios se abalanzaron contra ellos. ¿Por qué? Porque para echar fuera demonios hay que hacerlo en el único nombre que tiene temor y sale los demonios, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que, hermanos amados, Jesús el Salvador. El otro título, Hijo de Hombre, resalta su humanidad. Ya hemos visto, hermanos, sobre Mateo capítulo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá en gloria a juzgar la tierra. ¿Quién podrá escapar del juicio de Dios si Él conoce todo? ¿Tú qué hiciste? No, Señor, ahí no hay excusa, porque Él conoce todo. Él conoce las cosas malas que he hecho y las cosas buenas. Acuérdense bien que las cosas buenas el Señor se goza, pero las cosas malas hay que confesarlo y arrepentirse del pecado para que la sangre de Cristo nos limpie nuestros pecados. Vamos a seguir, hermanos amados. Hemos visto el Hijo del Hombre resalta su humanidad. Vamos a ver otro texto ahí en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice la palabra. La palabra Emmanuel significa la presencia de Dios sobre los hombres. Dios hecho hombre. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La palabra Emmanuel, eso está en Mateo capítulo 1, verso 23. A ver, vamos a ver. Ayudan a entender su encarnación. Vamos a ver un poquito la encarnación de Cristo. Porque hay mucha gente, hermano, que no cree que Cristo es Dios. Dios se encarnó en un hombre llamado Jesús. La encarnación. La palabra encarnación viene del latín incarnatum o incarnare. Para los cristianos es el momento en que el verbo de Dios, o Dios Hijo, se encarnó en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo.
asumiendo la naturaleza humana en obediencia a Dios Padre para reconciliar la humanidad por su pecado. Jesucristo vino para reconciliar al hombre con Dios. No hay otra manera de llegar al cielo si no es por medio de Jesucristo. Él vino a esta tierra para que el hombre por medio de Jesucristo sea salvo. Reconciliar al hombre por medio de Jesucristo. Por eso, hermanos, cada persona para que sea hijo de Dios tiene que recibir a Cristo en su corazón. Tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en su corazón para que sea llamado hijo de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Hay que ir por Cristo para tener vida eterna. Así que, hermanos amados, para eso vino Jesús. Adán corrompió la naturaleza humana por el pecado. El primer hombre pecó contra Dios. Adán al principio fue santo, justo, perfecto, pero pecó contra Dios. Adán corrompió la naturaleza humana por el pecado, la desobediencia y la rebeldía y la rebelión. Cristo, asumiendo la naturaleza humana en unión con su naturaleza divina, viviendo una vida impecable y en obediencia perfecta a su Padre, redimió a la humanidad reconciliándolo con Dios. Imagínense, el diablo estaba feliz cuando Cristo fue clavado en la cruz. Pero él ganó la victoria, resucitó al tercer día. Y dice la palabra que ascendió a las profundidades del infierno y el diablo estaba disfrutando de la victoria. Jesucristo había muerto y Jesucristo de un momento a otro apareció en medio del diablo, Satanás. Y dice la palabra que arrebató las llaves de la muerte y en victoria el diablo fue vencido para que todo aquel que cree en Jesucristo pase de muerte a vida. Porque el diablo tenía el control, amados hermanos, por el pecado de Adán. En Colosenses capítulo 1, verso 20 dice la palabra: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de la sangre reconcilió al hombre con Dios. Hermanos, si Cristo no hubiese venido y derramado su sangre por nosotros, estaríamos maldecidos por Dios. Porque por Adán la tierra se maldijo. Por el pecado de Adán la mujer tuvo que dar luz con dolor. Por el pecado de Adán, hermanos, creció cardos y espinos, dice la palabra. Por el pecado de Adán la mujer tenía que dar con dolores parto. Mira cuánta maldición entró al hombre por el pecado. Pero por Cristo fue restaurado todo. Por la muerte de Cristo fue hecho nuevo todas las cosas. Ahora en Cristo son nuevas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Qué lindo, ¿no? Vamos terminando, vamos a avanzar un poquito más allá. Esto abre la posibilidad de experimentar nueva vida. Vida en abundancia aquí en la tierra y en la eternidad. Mucha gente dice, voy a ser feliz cuando esté en el cielo. ¿Y aquí en la tierra no somos felices? ¿Aquí vivimos tristes? Si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué podemos estar tristes en esta tierra? Y yo me deleito en el Señor. En la mañana preparo mi juguito, me deleito en la bendición de Dios. A mediodía mi esposa prepara un almuerzo exquisito. Disfruto de la bendición de Dios. Aquí en la tierra también se disfruta, amados hermanos. Aquí en la tierra también Dios, como hijo de Dios, disfrutamos de la bendición de Dios. Disfrutamos, como dicen muchos ahí por medio de comunicación, hoy abrí mis ojos, estoy vivo, gracias Señor. Qué lindo, amados hermanos. Mientras que estamos en esta tierra, disfrutamos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Ya estamos disfrutando la bendición de Dios. Disfruto de mi esposa, disfruto con mis hijos, disfruto de mis nietas. Es disfrutar, es gozarse en esta tierra. No estamos aquí de casualidad. Yo digo, Señor, gracias por darme la oportunidad de abrazar a mis nietas, porque es una delicia. Niñas lindas, preciosas, ojos tremendos que quieren salirse para afuera.
Así que hermanos, son lindas niñas que disfruto. Aquí en la tierra estamos para disfrutar. Tienes tu hijita, tu hijito, abrázalo, disfruta de tus hijos. Tienes tu esposa, abraza a tu esposa, ámala, cuídala. Dile que le quieres, dile que le amas. Disfruta en esta tierra de tu compañera, de tus hijos, de tus nietos. Disfruta porque para eso Dios te dio vida. Podemos disfrutar, experimentar una nueva vida en abundancia aquí en la tierra y en la eternidad, porque allá va a ser una vida eterna. Allá sí no va a haber lágrimas ni lloro, todo habrá acabado, dice la palabra. En Juan capítulo 10, verso 10 dice la palabra: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice que el Dios nos va a dar poquito. No dice en abundancia. En abundancia. Dice para que tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. En Adán el destino del hombre es muerte y la condenación eterna. Pero en Cristo Jesús es vida y comunión eterna con Dios. De manera que como resultado de la encarnación y identificación de Cristo con la naturaleza humana, al creyente le es dada una nueva posición. Somos hijos de Dios. Renovación, comunión, autoridad. El Señor dijo: yo os doy autoridad. ¿Usted sabe, hermano, que tenemos autoridad nosotros o no? Jesús dio. Por un lado Jesús dijo: ustedes harán mayores cosas que yo, dijo Jesús. Está hablando a nosotros, a la iglesia. Y miren en Marcos, por ejemplo, rapidito nomás de ahí, a ver, rápido, hermanos. Yo sé que el tiempo corre. Miren en Marcos, en el capítulo 16, verso 17, dice 16, verso 16: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, y tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la autoridad que Dios dio a la iglesia, a nosotros. Con Adán entró la maldición, pero con Cristo vino la bendición, el poder, la autoridad. Una nueva persona, un hombre de Dios diferente. Por eso, hermano, Dios restauró, nos renovó, nos dio comunión con Dios y nos dio autoridad. Si fuera por el diablo, hermano, ¿qué cosa hubiese hecho con nosotros? Nosotros tenemos autoridad contra el diablo. Tenemos autoridad para reprenderlo, echarlo fuera, amados hermanos. En la nueva comunión con Cristo, amados hermanos, tenemos autoridad. Vamos, 2 puntitos más. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el cual el celestial. Tales también los celestiales. Adán fue terrenal, Cristo es celestial. Primera de Corintios 15, verso 45 al 48. También dice la palabra: no mintáis unos a otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3, versos 9 y 10. Quiere decir, el cristiano va creciendo. Ya no somos el mismo. No soy el mismo de hace 46 años atrás cuando conocí a Cristo. Dios ha ido renovando no solamente mi vida espiritual, el conocimiento de su palabra. Ya no soy el mismo renegón de hace 46 años. Dios ha ido haciendo un proceso en mi vida. Ya no soy el mismo que fui un borracho. Ya no tomo. Dios fue cambiando mi vida, mi conducta. Ya no hablo lisuras porque Dios fue cambiando mi lengua, mi mente, mi corazón. Hemos sido renovados, como dijo el apóstol Pablo. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. El nuevo hombre ha sido revestido de una manera especial, amados hermanos. Porque lo terrenal murió, ahora vivimos en las cosas espirituales. Por eso el Señor dijo: yo quiero adoradores en espíritu y en verdad, dice la palabra.
Vamos terminando, 2 textos más. No mintáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, se va renovando, vamos cambiando hasta ser semejante a Cristo Jesús nuestro Señor. También en Mateo capítulo 1, verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién nos puede cambiar? Jesucristo. Él siendo Dios, dejó su trono, su gloria, y se hizo hombre para darnos vida a nosotros. Derramó su sangre. Amigo y amiga, escucha bien. Jesucristo dejó su trono, se encarnó en un hombre perfecto, santo, sin pecado, y fue llevado a la cruz para morir por ti y por mí. Él derramó su sangre. Él no miró qué pecado andaba ni en qué inmundicia caminaba. Él se interesó por mí porque Él me amaba. Él dio su vida, derramó su sangre por tu salvación y por mi salvación. Y por lo que estamos aquí, el Señor derramó su sangre. Por eso vino el Hijo de Dios, dejó su trono, se hizo hombre igual que nosotros, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es Hijo de Dios, pero también sabemos que Él vino como hombre y dio su vida por nosotros. Y damos gracias al Señor. Y no existiría Navidad si Jesús no hubiese venido. Y la Navidad es símbolo de amor, cariño, aprecio. Yo extraño muchas veces las Navidades porque ese día todos somos felices, contentos, participamos, comemos y estamos pensando en el chocolate, estamos pensando, ¿no? Esa es la Navidad. Familia, amar a nuestra familia, amar a tu esposa, tus hijos, amar a tus nietos, amar a tus hermanos, eso es Navidad. Ama como Dios te ama. Vamos a orar, póngase pie, hermano, vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, sabemos que en esta noche tú nos has hablado con tu palabra. Sabemos, Señor, que tú veniste, Señor, siendo Dios, descendiste a la tierra por medio de una mujer, Señor, humilde, sencilla, papito lindo, y naciste en un humilde pesebre, Señor, para dar su vida, tu vida por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. No tenemos palabras como agradecerte tan grande sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros. Gracias por la salvación. Tú estás en nuestro corazón, Señor. Por ti tenemos vida eterna. Hay esperanza para nosotros. Disfrutamos en esta tierra lo que tú nos bendices, pero aún mejor será en tu gloria cuando estemos contigo, Señor. Gracias, papito lindo, por este culto de esta noche. Gracias por mis hermanos que están presentes aquí, papá. Los bendigo a cada uno de ellos, Padre. Guárdalos, cuídalos, papito lindo, y líbralos de cualquier acechanza de maldad, Señor. En el nombre de Jesús lo pongo en tus manos, papito lindo. Gracias, Señor, por tu palabra, palabra de vida, Señor de la gloria.